Bienvenidos a Ecos del Zohar. Hoy nos espera una inmersión profunda Sí. en Beshalach, Exacto. una porción de la Torá que está llena de secretos y herramientas Así es. poderosas para alcanzar la libertad espiritual. Vamos a. Y pues bueno, hoy nos adentraremos en las enseñanzas de los maestros de Kabbalah Claro. para descubrir cómo Beshalach Ujú. revela el camino hacia la verdadera libertad, Hacia la la vida. libertad espiritual. Exacto. La porción de Beshalach no solo narra la salida física del pueblo de Israel de Egipto, sino que también nos habla de nuestra propia liberación de las ataduras internas. Yeah. Me intriga esa idea de ataduras internas. Ujú. ¿A qué se refieren los maestros de Kabbalah con eso? Uh, ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo podríamos experimentar Por supuesto. esas ataduras en nuestra vida diaria? Imagina que te encuentras en un trabajo que no te gusta, pero el miedo a la incertidumbre te paraliza. Ajá. Impide que busques algo que te apasione. Ese miedo, esa inseguridad se convierte en una atadura interna que te mantiene atrapado en una situación que no te permite crecer. Ya veo. Egipto, en este contexto, Ajá. representa todas esas limitaciones Sí. autoimpuestas Ok. que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Entiendo. Ah. Es como si nosotros mismos nos creáramos Sí. una especie de Egipto personal con nuestros miedos e inseguridades. Ajá, Y para liberarnos de ese Egipto, correcto. Beshalach nos ofrece herramientas como los 72 nombres de Dios, ¿verdad? Así es. Los 72 nombres de Dios Ajá, son como llaves que abren diferentes aspectos de la luz del Creador, aspectos. permitiéndonos acceder a su energía Mm. y manifestar nuestros deseos. Mm, Pero como toda herramienta poderosa, claro. su uso requiere responsabilidad Mm, y sabiduría. exacto. Hablemos de esa responsabilidad. Sí. En el caso de los 72 nombres de Dios. ¿Cómo podemos asegurarnos de utilizarlos Mm. de manera ética Mm. y consciente? ¿Qué nos dicen las enseñanzas de los maestros al respecto? Las enseñanzas de los maestros de Kabbalah enfatizan que el uso de los 72 nombres de Dios Mm, debe estar siempre alineado con el deseo de conectar con la luz, ok. de ayudar a otros y de contribuir al bien común. Entiendo. No se trata de manipular la realidad para beneficio propio, Ya. sino de alinearnos con la voluntad divina Mm, y utilizar esas herramientas para manifestar nuestro potencial más elevado. entonces, la clave está en la intención. Correcto. No se trata de usar los 72 nombres de Dios para obtener poder o controlar a otros, Exacto. sino para conectar con la luz Así es. y manifestar nuestro propósito. Mm. Ahora, Ajá. ¿cómo se relaciona todo esto con el cruce del Mar Rojo? Mm. ¿Qué significado Ah. le dan los maestros a este evento tan emblemático? El cruce del Mar Rojo simboliza la superación de los obstáculos Mm, y nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. no entiendo. Representa la ruptura con los miedos Sí, ok. y las dudas que nos mantienen atrapados Ajá. en la orilla, en nuestras limitaciones. Y en ese cruce, Ajá. la figura de Nahshon Ben Aminadab cobra especial relevancia, ¿verdad? Exacto. Él no esperó que el mar se abriera por completo. Mm. Simplemente se lanzó al agua Ajá. con una certeza absoluta. La historia de Nahshon Ben Aminadab Sí. nos enseña el poder de la certeza. Mm, No se trata de creer ciegamente, sino de cultivar una confianza profunda en la luz, ya. en el proceso de la vida Mm. y en nuestra propia capacidad para superar los desafíos. Su valentía es inspiradora. Mm. No se limitó a esperar pasivamente a que el milagro ocurriera, Ajá. sino que se convirtió en un agente activo en su propia liberación. Mm. Podemos aplicar esta enseñanza a nuestra propia vida. Claro que sí. ¿De qué manera podemos ser más como Nahshon en Sí. nuestro camino hacia la libertad espiritual? La clave está en identificar nuestros propios mares rojos, Ajá. esas barreras mentales y emocionales Mm, que nos impiden avanzar hacia nuestros sueños. ok. Una vez que las reconocemos, Sí. debemos cultivar la certeza de Ujú. que con la ayuda de la luz podemos superarlas. Entiendo. Recuerda, la certeza no es la ausencia de miedo, Ujú. sino la confianza en que, a pesar del miedo, podemos seguir adelante. Me gusta esa definición de certeza. Ajá. La confianza en que, a pesar del miedo, podemos seguir adelante. Mm. Y hablando de obstáculos, Mm. en Beshalach también nos encontramos con
Amalek. Sí. La representación de la duda que nos acecha constantemente. Correcto. ¿Podrías hablarnos un poco más cómo lo describen los maestros de Cábala? Por supuesto. ¿Cómo lo describen los maestros de Cábala? Amalek es la personificación de la duda. Esa voz interna que nos susurra al oído. Ajá. No puedes hacerlo. Okay. No eres lo suficientemente bueno. Es mejor que te quedes donde estás. Esa voz es tan persistente, ¿verdad? Pareciera que siempre está al acecho, lista para sabotear nuestros esfuerzos. ¿Cómo podemos combatir a este enemigo interno? ¿Qué estrategias nos recomiendan los maestros? La lucha contra Amalek es constante. Es una batalla que se libra en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí. Los maestros de Cábala nos enseñan que la mejor arma contra la duda es la certeza, la conexión con la luz. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por supuesto. De cómo podemos aplicar esto en la vida real. Claro. Digamos que alguien se siente abrumado por la duda al momento de iniciar un nuevo proyecto. Ajá. ¿Cómo podría esa persona utilizar la certeza para vencer a su Amalek interno? Una forma de hacerlo es recordar todos los obstáculos que ya ha superado en el pasado. Todas las veces que la duda le dijo que no podía. Y él lo logró de todas maneras. Cada victoria sobre la duda alimenta nuestra certeza y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos futuros. Es como si cada vez que vencemos a la duda, nuestra musculatura espiritual se fortaleciera. Exacto. Y hablando de fortaleza, ¿cómo podemos utilizar los 72 nombres de Dios en esta batalla contra Amalek? ¿Nos brindan alguna herramienta específica para combatir la duda y la negatividad? Cada nombre de Dios representa un atributo específico de la luz. Y algunos de esos atributos están directamente relacionados con la certeza, la valentía y la confianza. Al conectar con la energía de esos nombres, podemos fortalecer nuestra resistencia a la duda. Es decir, que los 72 nombres de Dios no solo nos ayudan a manifestar deseos materiales, sino que también nos brindan herramientas para fortalecer nuestro espíritu. Correcto. Y vencer a nuestros enemigos internos. Exactamente. La porción de Beshalach nos muestra que la verdadera libertad no se trata solo de liberarnos de circunstancias externas, sino también de liberarnos de las ataduras internas, que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Hasta ahora hemos explorado las primeras etapas del viaje de Beshalach, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la batalla contra Amalek, pero aún nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestra inmersión en Beshalach exploraremos el significado del maná, la canción del mar y otras enseñanzas profundas que nos ayudarán a comprender el verdadero significado de la libertad espiritual. No te pierdas la próxima entrega de Ecos del Zohar, donde continuaremos desvelando los secretos de Beshalach. Exacto. Retomando nuestro viaje a través de Beshalach, me parece fascinante cómo esta porción nos presenta la historia del maná, ese alimento celestial que sustentó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Es verdad, el maná siempre me ha parecido un elemento lleno de misterio. ¿Qué significado le dan los maestros de Kabbalah a este alimento milagroso? ¿Es simplemente una metáfora del sustento material? ¿O hay algo más profundo en su simbolismo? El maná representa la abundancia espiritual que está disponible para nosotros en todo momento. Así como el pueblo de Israel recibía el maná del cielo cada día, nosotros también podemos acceder a una fuente inagotable de energía, sabiduría e inspiración si nos abrimos a recibirla. Esa idea de abrirse a recibir me resuena mucho. A veces siento que nos esforzamos tanto en buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, cuando en realidad la fuente de la verdadera plenitud reside en nuestro interior. Exacto. El maná nos enseña a confiar en la provisión divina, a soltar el control y a permitir que la luz nos nutra en todos los niveles de nuestro ser. En todos los niveles. Y hablando de soltar el control, en Beshalach también encontramos la historia de las aguas amargas de Mará. ¿Qué podemos aprender de este episodio? ¿Cómo podemos aplicar su enseñanza a nuestra propia vida? Las aguas amargas de Mará representan las dificultades y los desafíos que encontramos en nuestro camino espiritual. A veces la vida nos presenta situaciones que nos parecen injustas, amargas, difíciles de digerir. Cierto. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que la vida nos pone a prueba, que nos da un trago amargo. Claro. Nos dice Beshalach sobre cómo afrontar estas pruebas. La historia de Mará nos enseña
que incluso en medio de la amargura, la luz está presente. Moisés, guiado por la inspiración divina, arrojó un trozo de madera al agua, transformándola en potable. Podríamos decir que la madera representa la herramienta que necesitamos para transformar la amargura en algo positivo. Esa herramienta puede ser la fe, la paciencia, la compasión, la sabiduría. Entiendo. Cada desafío nos presenta una oportunidad para descubrir y desarrollar nuevas herramientas espirituales que nos ayudarán a navegar por la vida con mayor fortaleza y sabiduría. Entonces la clave está en no dejarnos vencer por la amargura, sino en buscar la herramienta adecuada para transformarla. La historia de Mara nos recuerda que siempre hay una solución, una manera de convertir lo negativo en positivo. Ya veo. A veces solo necesitamos un poco de inspiración divina para encontrarla. Y hablando de inspiración divina, la canción del mar es uno de los momentos más emocionantes de Beshalach. ¿Qué podemos aprender de esta canción que entonó el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo? ¿Qué significado le dan los maestros a este canto de victoria? La canción del mar es una expresión de gratitud, de alegría, de unidad. Al cantar al unísono, el pueblo de Israel celebraba su liberación, reconociendo el poder de la luz, que los había guiado a través de la oscuridad. Es interesante cómo la música tiene ese poder de unir a las personas, de crear un sentimiento de conexión y armonía. La música es un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Ya veo. En la canción del mar encontramos la expresión de la unidad del pueblo de Israel, una unidad que no se basaba en la uniformidad, sino en la comprensión de que todos formaban parte de un mismo destino, de un mismo propósito. Y esa unidad, esa conexión con algo más grande que nosotros mismos. Sí. Es esencial para alcanzar la libertad espiritual. Sin duda. La libertad individual no puede existir sin la libertad colectiva. La porción de Beshalach nos muestra que la verdadera liberación se alcanza cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos para un bien común, cuando reconocemos que somos parte de un todo interconectado. Esa idea de interconexión me parece fundamental. Sí es. Entonces se trata solo de buscar nuestro propio bienestar, sino de contribuir al bienestar del conjunto. Exacto. La libertad individual se expande cuando nos conectamos con los demás, cuando compartimos nuestros dones y talentos, cuando nos apoyamos mutuamente en el camino. Hablando de compartir, ¿qué nos dice Beshalach sobre la importancia de compartir lo que tenemos con los demás? Recuerdo que la porción menciona la recolección del maná, donde se establecía una medida justa para cada persona, sin excesos ni carencias. Ese detalle es crucial. La porción nos enseña que la abundancia no se trata de acumular, sino de compartir. Ya veo. Al recoger solo la cantidad necesaria de maná. El pueblo de Israel aprendía a vivir en equilibrio, a confiar en la provisión diaria y a no caer en la codicia. Es una lección muy relevante para el mundo en el que vivimos, donde la desigualdad y la acumulación de riquezas son tan evidentes. La historia del maná nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la abundancia. Vivimos con la mentalidad de la escasez, siempre temiendo que no haya suficiente para todos, o confiamos en la provisión del universo. Y estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás. Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza del maná en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera podemos cultivar una mentalidad de abundancia y compartir nuestros recursos con generosidad? Una forma de hacerlo es practicar la gratitud por lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Cuando apreciamos lo que la vida nos brinda, nos sentimos más plenos y estamos más dispuestos a compartir con los demás. La gratitud, como siempre, es la clave. Así es. Nos ayuda a conectar con la abundancia que ya está presente en nuestras vidas. La porción de Beshalach nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de posesiones materiales, sino por la profundidad de nuestra conexión con la luz, con el prójimo y con la fuente de toda abundancia. Hemos explorado muchos aspectos fascinantes de Beshalach. El maná, las aguas amargas de Mará, la canción del mar, la importancia de la unidad y la generosidad.
Pero aún nos quedan algunas preguntas por responder. En la próxima entrega de Ecos del Zohar abordaremos la batalla contra Amalek desde una perspectiva más profunda. Analizaremos el significado de la revelación de los 72 nombres de Dios y reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas en nuestra búsqueda de la libertad espiritual. No te pierdas la conclusión de esta fascinante inmersión en Beshalach. Te esperamos en la próxima entrega de Ecos del Zohar. Retomamos nuestra inmersión en Beshalach. Una porción que nos ha llevado a través de la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la experiencia del maná y las aguas amargas de Mará. Correcto. En esta última parte me gustaría profundizar en la batalla contra Amalek. Sí. Un tema que hemos mencionado en varias ocasiones. Es un tema crucial ya que la batalla contra Amalek representa la lucha constante contra la duda y la negatividad que enfrentamos en nuestro camino espiritual. Hemos hablado de Amalek como la personificación de la duda. Pero ¿qué más nos dicen las enseñanzas de los maestros de Kabbalah sobre este enemigo interno? ¿Por qué se le da tanta importancia a esta batalla en la porción de Beshalach? Amalek no solo representa la duda, sino también la resistencia al cambio, al apego al pasado y la falta de confianza en la luz. Amalek es la fuerza que nos intenta mantener en la zona de confort. Eso susurra que es mejor no arriesgarnos, que no somos capaces de alcanzar nuestros sueños. Es como si Amalek fuera una especie de freno de mano espiritual que nos impide avanzar. Exacto. ¿Y por qué aparece este enemigo justo después de que el pueblo de Israel experimenta la liberación del yugo egipcio? Es una pregunta interesante. Los maestros de Kabbalah sugieren que la batalla contra Amalek surge precisamente después de un momento de gran expansión espiritual, como la salida de Egipto o el cruce del Mar Rojo. Es como si al avanzar hacia la luz, al liberarnos de viejas estructuras, despertáramos también la resistencia de las fuerzas que se oponen a nuestro crecimiento. Entonces, la batalla contra Amalek no es un signo de debilidad, correcto, sino más bien una señal de que estamos en el camino correcto, de que estamos avanzando hacia nuestra verdadera libertad. Exactamente, no debemos desanimarnos ante la aparición de la duda y la negatividad. Al contrario, debemos verlas como oportunidades para fortalecer nuestra determinación, nuestra fe y nuestra conexión con la luz. Y hablando de conexión con la luz, en Beshalach también se nos revela el poder de los 72 nombres de Dios. ¿Cómo se relacionan estos nombres con la batalla contra Amalek? ¿Nos brindan alguna herramienta específica para combatir la duda y la negatividad? Los 72 nombres de Dios son como llaves que abren diferentes aspectos de la luz del Creador. Al conectar con la energía de estos nombres, podemos acceder a una fuerza superior que nos ayuda a vencer nuestros miedos, fortalecer nuestra confianza y mantener la certeza en nuestro corazón. Recuerdo que en la primera parte de nuestra inmersión en Beshalach mencionamos que los 72 Anosh, nombres de Dios, deben utilizarse con responsabilidad y sabiduría. Así es. ¿Qué nos dicen los maestros de Kabbalah sobre cómo utilizar estos nombres en la batalla contra Amalek? Las enseñanzas de los maestros enfatizan que la clave para utilizar los 72 nombres de Dios de manera efectiva es la intención. Entiendo. No se trata de recitarlos mecánicamente, sino de conectar con su energía desde un lugar de sinceridad, de humildad y de deseo de alinearnos con la voluntad divina. Es decir, que la verdadera fuerza reside en la conexión con la luz. Correcto. No en la simple repetición de los nombres. Exactamente. Los nombres son herramientas poderosas, pero su eficacia depende de la pureza de nuestro corazón y de la claridad de nuestra intención. Así es. Y en el contexto de la batalla contra Amalek, ¿qué tipo de intención sería la más adecuada al conectar con los 72 nombres de Dios? La intención debe estar dirigida a fortalecer nuestra certeza, a disipar la duda, a conectar con la fuente de nuestra fuerza interior. Podemos visualizar la energía de la luz fluyendo a través de nosotros, iluminando nuestros pensamientos y emociones, disipando las sombras de la negatividad. Es como si utilizáramos la luz de los 72 nombres de Dios para crear un escudo protector contra los ataques de Amalek. Esa es una buena analogía. Al rodearnos de la luz, debilitamos el poder de la duda y la negatividad, permitiéndonos avanzar con mayor confianza y determinación hacia nuestros objetivos. Hemos explorado Beshalach desde múltiples perspectivas, descubriendo sus tesoros ocultos
y sus enseñanzas profundas. Para concluir esta inmersión, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mensaje principal que esta porción nos deja para nuestro camino espiritual? Beshalach nos muestra que la libertad es un proceso, un destino. Es una batalla constante contra las fuerzas que nos quieren mantener atrapados en la limitación, la duda y el miedo. Pero también nos revela que contamos con herramientas poderosas para vencer a esos enemigos internos. La certeza, la conexión con la luz, la unidad, la generosidad y la confianza en la provisión divina. Es un mensaje inspirador y lleno de esperanza. Nos recuerda que la libertad está a nuestro alcance. Así es. Siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por ella. Y recuerda, la batalla contra Amalek es una batalla que todos enfrentamos. Pero no estamos solos en esta lucha. Contamos con la ayuda de la luz, con la sabiduría de los maestros y con la fuerza de nuestra propia alma. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. De nada, ha sido un placer. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre las enseñanzas de Beshalach y a aplicarlas en tu propia búsqueda de la libertad espiritual. Hasta la próxima en Ecos del Zohar. Hasta la próxima.